¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet? Empezamos una nueva semana en la que vamos a empezar hoy día con el tema de las finanzas, el panorama financiero internacional y esto cómo puede repercutir en América Latina, en los países emergentes. En breve, antes les cuento algunos datos importantes. Bueno, la captura de Artemio ha tenido pues también, del cabecilla Artemio, ha tenido repercusiones en el ámbito empresarial. Por lo pronto, según la agencia andina, el presidente de la CONFIEP ha señalado que esto va a abrir una mayor oportunidad de inversiones en las zonas del Alto Huallaga, en la selva nororiental, en general en el país. Esto es una muy buena señal. Lo mismo coincide con esta afirmación el gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior de Perú, COMEX, Eduardo Ferreiro, quien señala que esta captura da más seguridad a la estabilidad política y social de nuestro país. Igualmente hay declaraciones en todo sentido de otras personalidades. Muy bien, la otra noticia tiene que ver con algo que señala hoy el Diario de Economía y Negocios Gestión. Habla que las AFPs tienen como 17.000 millones de soles más o menos para invertir en viviendas, pero para ello se requiere un cambio en la legislación y de esa manera destinar más fondos a ese rubro. También hablan de que cuentan con 8.000 millones de soles para otras oportunidades de inversión. Lo cierto es que será pertinente entonces revisar qué posibilidades tienen las AFPs. Esto está ya en el terreno de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Muy bien, otras afirmaciones. Esta vez el ministro de Energía y Minas Jorge Merino, habla también este diario acerca de una mayor fiscalización preventiva de la minería. Y me recuerdo ahorita claramente afirmaciones que vienen desde el propio Ministerio del Ambiente, que están trabajando aproximadamente 18 normas que van a salir muy pronto y que van a dar penas severas para los que fomenten la minería informal. También están viendo toda la forma en cómo van a poder hacer la trazabilidad de los insumos, porque los insumos y todo aquello que significa poder desarrollar la minería informal está pasando en estos momentos bajo las narices de muchas autoridades. Muy bien, ahora sí vamos a hablar acerca del caso de Grecia, porque se ha conocido que se aprobó un plan de austeridad bastante severo que ha significado protestas, salidas a la calle, de la gente, detenidos en general. Estamos en estos precisos momentos con el economista Luis Felipe Arizmendi. Él preside GPI, Sociedad Gente de Bolsa, para que nos dé un panorama del contexto internacional. Señor Arizmendi, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Clorinda? Muy bien, un plan de austeridad bastante severo que ha provocado protestas en las calles. Sí, es un plan de austeridad bastante severo que en general a ningún ministro de Economía le gustaría aplicar, pero que nos hace recordar la década del 90 y parte también de la década del 80 con los famosos paquetazos. Bueno, Grecia, después de haber tenido unas finanzas públicas muy desordenadas, con un endeudamiento público excesivo, un crecimiento del aparato estatal hasta límites absolutamente absurdos, etcétera, etcétera, hoy día tiene que tomar la amarguísima medicina de empezar a reducir parte del gasto público, tener que despedir alrededor de 15.000 empleados del Estado, comprometerse a seguir despidiendo un número entre 15 a 20.000 en los próximos años. Y todo esto, ¿con qué finalidad? La finalidad es poder ser elegible para un conjunto de préstamos entre la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional por 130.000 millones de euros que le permitan reestructurar casi el íntegro de su deuda externa y a eso añadirle un porcentaje que algunos calculan en algunos tipos de créditos hasta el 70% de quita, de reducción de la deuda que tiene Grecia con los distintos acreedores. Como consecuencia de ello, Grecia va a tener unas finanzas públicas más sanas y más ordenadas. Yo creo que Grecia va a tener que seguir entrando en un proceso, por ejemplo, de privatización. Las empresas públicas son muy grandes y muy ineficientes en Grecia. Pero todo esto es básicamente para recordar lo que nos pasó en los años 80 y 90. Acuérdense ese famoso paquetazo del 8 de agosto de 1990, sí, que si bien fue durísimo, permitió que el país empezase a tener orden y... Sí, que Gustavo Miller dijo que Dios nos ayude. ¿No? Bueno, es que yo me imagino que un acto de fe de ese tipo también lo van a tener que hacer los griegos, pero sobre todo, en el fondo, es combatir el desorden fiscal, combatir la corrupción pública y privada, que Grecia tiene mucha evasión tributaria. Parte de las protestas, si bien hay un grupo anarquista radicalizado que lo único que le interesa es, digamos, el daño a la propiedad pública y privada, incendiar, causar desorden, hay también un grupo que legítimamente dice, bueno, a ver, si yo me ajusto el cinturón y mucha parte de la población griega lo está haciendo, también que las personas que evaden impuestos
empiecen a ser perseguidas y a cobrarle los impuestos que se tienen que ejecutar. Grecia es un país que lamentablemente tiene una alta evasión. Nos pasaba lo mismo a nosotros, no siendo todavía el Perú un país que haya eliminado esa lacra, porque la evasión tributaria es una lacra, porque perjudica a todos, no solamente se benefician unos, los ricos, no, ahí cuando hay evasión tributaria se perjudican todos. Entonces, en el caso particular de Grecia, que es un país que tiene el lamentable, premio, entre comillas, de ser el principal evasor en Europa, ahí el gobierno se va a tener que concentrar, pero claro, hacerlo de inmediato es casi imposible, porque eso requiere renovar, por ejemplo, la agencia griega de recaudaciones, implica una serie de leyes que tienen que ser aprobadas en el Congreso, implica nuevas penas, implica orientar a la población, porque tú tampoco puedes de la noche a la mañana poner una serie de impuestos y la gente no saber exactamente cómo tiene que tributar. Entonces, ese proceso puede tomarle a Grecia entre 1 a 2 años hasta que ponen en orden su sistema tributario, lo cual le va a permitir que el Estado se pueda financiar adecuadamente, en fin. Todas las cosas que ya vivimos y que por suerte las hicimos bien, o más o menos bien, y hoy día los resultados del Perú están a la vista. Efectivamente, hay recortes de sueldos, de salario mínimo, pensiones también, un porcentaje importante, ¿no? Lo que pasa es que Grecia, es verdad, Grecia tiene un salario mínimo relativamente alto, un poco más allá de 1.000 euros, que son al tipo de cambio más de 4.000 soles, lo cual es bastante alto para Perú, pero digamos, para los precios griegos quizás no tanto, porque Grecia, al unirse a la Unión, a Europa y tener el euro, tuvo un impacto, un salto de precios muy fuerte. Pero al margen de eso, efectivamente, son medidas sociales durísimas. Grecia también tiene un sistema pensionario ineficiente, porque en Grecia hay mucha gente que toma pensiones estando en el sector público a partir de los 50 años de edad. Hay sistemas de Montepío que son muy extensos, las hijas solteras de los funcionarios públicos reciben una pensión casi idéntica a la que recibían con los padres, entonces hay mucho engaño a la ley, la gente convive pero no se casa para seguir recibiendo la pensión. Hay un sistema de cédula viva también para el sector público, hay mucho desorden fiscal. Y eso se tiene que poner, digamos, en un cauce razonable, y también hay mucha gente que recibe pensión sin haber contribuido. Con lo cual yo no estoy en contra como un tema de asistencialismo en un periodo corto. Yo creo que efectivamente, por ejemplo, el programa Pensión 65 que ha implementado el gobierno es correcto para ayudar a aquellas personas más pobres, campesinos o mujeres, o hombres en situación de abandono familiar, a los cuales hay que darles una contribución. Pero no puede ser un programa de largo plazo, o sea, tiene que ser un programa en el cual, una vez corregido el problema, todos los peruanos, desde el más humilde hasta el más encumbrado, contribuyan a tener algún tipo de fondo de pensiones. Sí, ahora, volviendo al tema de Grecia, ¿qué tan efectivas van a ser las medidas? Yo creo que lo bueno es lo siguiente, la mayoría del Parlamento, una mayoría holgada, yo diría más de 2/3 partes ha votado a favor. Eso le da a Papademos una base política que, si bien puede ser, se puede esfumar si él no va en la dirección correcta, hoy por hoy lo sostiene. Y lo otro es que Grecia tiene que comprender que era un absurdo, con los niveles de productividad que tenían, los ingresos per cápita. A raíz de la apreciación del euro, cuando el euro estaba casi a 1.50, hace unos 4 años, allá por el año 2007, una vez yo estaba viendo cifras comparadas de ingresos per cápita, y el ingreso per cápita griego, a raíz, cuando era comparado sin tomar la paridad por recompra, sino puramente la relación dólar-euro, era el 95% del ingreso per cápita de un norteamericano. Entonces uno decía, a ver, un trabajador norteamericano es mucho más productivo que un trabajador griego. Grecia, más allá de un precioso turismo y la producción de pocas cosas, aceites, vinos, algunos textiles, en fin, no es pues una potencia que produce automóviles, acero, chips de computadora, aviones, o sea, Grecia es limitado en su base industrial. Tener el mismo ingreso per cápita, allá es lo que está funcionando mal. Y efectivamente, tarde o temprano esas cosas, esos desequilibrios macroeconómicos estallan y no le queda otra opción a Grecia que ir por el camino del orden fiscal, del ahorro, de la privatización parcial, de volverse más eficientes y sobre todo de combatir la evasión tributaria. Ahora,